Déjame chequear. Sí, tienes razón. Sería la práctica 4 más bien. Sí, serían 4 prácticas. Que tenía una confusión ahí. Está bien. Gracias. Es correcto. Voy a cambiar el nombre una vez para que ya quede ahí el dato. Ok. Entonces, ya con eso estaríamos completando todo lo que es la evaluación. Más solo faltaría el proyecto, bueno, lo que es la presentación o desarrollo del segundo parcial y lo que es la presentación de lo que es el proyecto de investigación. Entonces, vamos a la parte 2 del tema 6, que en este caso, como les adelantaba, es el convertidor CA-CA trifásico. Entonces, la semana pasada vimos el monofásico. Hoy nos vamos a meter un poco más en lo que es la parte trifásica, como ha sido la temática. En este caso, los convertidores CA-CA, tal vez ustedes no los han escuchado tanto a nivel trifásico, porque se han visto relegados un poco en el tema del control por otros elementos como variables de frecuencia u otros tipos de controladores que son un poco más eficientes o más sencillos, por tanto se han visto un poco más relegados. Sin embargo, igual es importante conocer un poco de ellos y también en este caso que todavía hay aplicaciones, en el caso como control de iluminación y control de temperatura, que todavía se sigue utilizando. Entonces es importante conocer. Entonces, vamos a ir por acá, donde este sería el circuito, o el diagrama, de lo que serían los convertidores CA-CA. Este caso es el estrella con el que nos vamos a enfocar, pero también existen delta, y la única diferencia es la forma en que se conectan las fuentes y las cargas. Normalmente el que se trabaja es el estrella, por una cuestión de facilidad. Entonces es el que nos vamos a igual a enfocar. Entonces, ¿cuál es la diferencia que podemos observar en comparación con el monofásico? Vean que igual tenemos los dos tristores en antiparalelo, pero ahora como es un sistema trifásico y tenemos en las tres fases. Y como les adelantaba, para este tipo de circuitos y este tipo de convertidores se hace a trifásico, vamos a hacer un análisis gráfico. Y al igual que en los demás casos, tenemos unas reglas que son las que están por acá. Entonces, con estas reglas nos va a permitir hacer el dibujo y después sacamos los demás datos, como voltajes RMS, corriente RMS, potencias y demás. Pero la temática va a ser igual, va a ser aplicar estas reglas, dibujamos la gráfica y resolvemos. Entonces, de forma sencilla, vamos a analizar esto. Dice que es válida la conducción de 3 o 2 tristores y en algunos casos ninguno. Si conducen los 3 tristores, el sistema es un trifásico balanceado. ¿Se acuerdan el concepto de trifásico balanceado? Es que las cargas son iguales y en este caso las fuentes igual tienen el desfase de 120 grados, igual aquí obviamente en la carga va a estar ese desfase, y existe como si hubiera una conexión acá imaginaria entre el neutro y el neutro. Eso va a representar un sistema balanceado, donde si yo midiera con un multímetro estos dos puntos, me daría una diferencia de tensión de cero. Eso es cuando el sistema está balanceado. Entonces, lo que nos dice esta regla es que si hay 3 tristores conduciendo, el sistema va a estar balanceado. Después, las otras reglas que nos dicen es cuántos tristores van a conducir de acuerdo al ángulo de disparo. Entonces, lo que nos dice es, si el ángulo de disparo está entre 0 y 60, van a darse casos de 3 o 2 tristores al mismo tiempo. Si el ángulo está entre 60 y 90, van a conducir solamente 2 tristores al mismo tiempo. Si el ángulo está entre 90 y 150, conducen 2 o ninguno.
Y si es más de 150, no hay posibilidad de conducción. Ya en ese caso, no hay conducción alguna. Entonces va a ser como el ángulo máximo. Después las otras reglas son las que nos sirven para hacer el dibujo en la parte inicial, el ángulo disparo cero. En este caso, el ángulo disparo cero va a ser cuando VAN sea mayor o igual que cero. Y ahorita vamos a pasar a la parte gráfica para determinar ese punto. Y después, cuando termina Q1, es cuando VAB y VAC son menores o iguales a cero. Entonces, vean que esas son las condiciones de ángulo inicial y ángulo máximo, ya cuando se apaga el tristor. Igual tenemos la regla del más viejo, que es cuando un tristor está en los últimos 30 grados de conducción, dos tristores diferentes los sacan de conducción. Entonces, ahorita vamos a verla aplicada en el ejercicio que está más adelante. Ok, ¿dudas hasta acá, jóvenes? No, de momento no. Jóvenes, ¿se escucharon lo último o se cortó hace rato? Se cortó. ¿Desde hace cuánto? Cuando preguntaste si había dudas, Ah, ok, fue hace poco, entonces. Estaba preocupado que había sido desde el inicio. Ok, las reglas sí las vimos bien. No hubo ningún corte en ese punto. No, correcto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de cómo se ven esas tensiones de acuerdo a los ángulos de disparo. Entonces, ¿cómo se va a ver? Por ejemplo, en este caso, VAN para un alfa de 30. Entonces, aquí ustedes logran ver esta línea más negra, más negrita acá, cómo se ve la forma de onda. Tal vez sí pueden decir que es un poco extraña. Y sí, son ondas recortadas. Eso es lo que igual hacía el monofásico. Recortaba las tensiones, pero al final el área que estaba arriba es igual al área que está abajo y por lo tanto el voltaje medio sigue siendo cero. Entonces sigue siendo una señal CA pura. No hay tensión CD. Igual lo podemos ver aquí, en este caso, igual tensiones de fase, para un ángulo de 30 igual. Vean cuando se ven las formas de ondas, igual, tanto la parte del semiciclo positivo como el semiciclo negativo son exactamente iguales. Esto que está aquí dibujado es lo que nosotros vamos a aprender a dibujar y que para hacerlo tenemos estas reglas que antes detallé. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. En este caso es un ángulo 75. Entonces vean que acá igual sale recortado. Y en este caso igual para un ángulo de 120, vean que ya empieza a tener muy pequeño el aporte. Y para un ángulo de 150 ya prácticamente no hay conducción, que era lo que mencionaba antes de las reglas. Ok, esos son ejemplos ya de gráficas reales. Vamos a nosotros a pasar un ejemplo para que observen cómo es que se obtienen esas gráficas. Entonces, este es el ejemplo de la tarea de la práctica que ustedes van a realizar. Yo lo voy a explicar aquí en detalle, los primeros puntos, que es la parte de dibujar, y a ustedes les corresponderá terminarlo y sacar los demás datos. Igual, al final de esta presentación vienen las respuestas, entonces ustedes ahí pueden simplemente verificarlas. Okay, entonces, estamos por acá. En lo que nos pide este ejercicio típico de examen es dibujar VCA, que en la carga sería VTR, dibujar la corriente de línea IA, dibujar el voltaje del tristor ánodo cátodo 5, que sería este que está acá, y obtener la tensión de línea RMS utilizando el punto A, después obtener la corriente de línea RMS utilizando el punto B, obtener la tensión de fase de RMS, la potencia aparente y el factor de potencia.
Ese sería el típico caso. Normalmente las cargas van a ser solamente resistivas, por lo que antes mencionábamos, que típicamente estos controles se utilizan mucho para lo que es regular temperatura. Entonces, el enfoque va a ser hacia la parte más real o la parte más práctica. Entonces, iniciemos por acá. Este es el caso de dibujar VCA, que es igual a VTR. Para los que no están muy familiarizados con esta nomenclatura, esa es la forma en que se representa típicamente la carga. Vemos que aquí tengo la fuente, tengo la tensión A, B y C, y en el caso de la carga normalmente se representa con las letras RST. Entonces, VCA va a ser igual a la tensión VTR. Pero vean que aquí me están diciendo que T va primero, por lo tanto, quiero ver la polaridad tomando este como mi positivo y este como mi referencia. Entonces, voy a ver las tensiones de acá a acá. Si lo vemos con flechas, sería una flecha que inicia de este punto a este punto. Entonces, tengan que tener cuidado. Igual estos gráficas o estos machotes, yo los voy a subir al campus. Creo que ahorita no está específicamente, pero igual yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan ahí y puedan practicarlo. O igual lo pueden dibujar ustedes en su cuaderno. Vemos que aquí tenemos la misma gráfica que ya utilizamos en otros ejercicios. En este caso vemos que estamos utilizando las tensiones de línea y la parte de abajo. Si nos vamos a las reglas decían que el ángulo, un ángulo cero o el ángulo de disparo cero, iba a ser cuando VAN cruzara o fuera superior a cero. Entonces, ese se da en este momento acá específicamente. Entonces, por eso yo aquí lo marco y este va a ser mi ángulo cero. Como el circuito o el ejercicio nos dice que el ángulo de disparo es 75, entonces recordemos que cada uno de estos es 30 y aproximadamente la mitad de este sería entonces el ángulo de disparo 75. Entonces lo marco acá y el ángulo final va a ser cuando dos tensiones de línea crucen por cero, que en este caso eran VAB y VAC. Entonces, vean que VAB va por acá, ya cruzó por cero, pero decía la regla que ambas cruzaran por cero, o ambas fueran negativas. Pero en este caso, aquí es que VAC cruza por cero, por lo tanto, este sería el punto donde finaliza la conducción máxima. Con eso yo puedo marcar desde acá hasta acá lo que va a ser la conducción de Q1, y para los demás tristores, simplemente recordemos que es bajar y me corro 60 grados, perdón, porque estamos hablando que es un sistema trifásico y tengo 6 tristores, entonces cada uno tiene que tener un desfase de 60 grados. Entonces, bajo 60, bajo 60, bajo 60, bajo 60 y bajo 60. ¿Cuánto es el tiempo que conduce cada uno? Tiene que conducir exactamente lo mismo que conduce Q1. Si vemos acá, Q1 conduce 1, 2, 3, 4 y medio. Por lo tanto, todos van a conducir 4 y medio. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Profe, ¿qué fue lo que dijo eso de 4,5, profe? ¿Se cortó? No, es que no entendí. Ok. Esto va a ser el tiempo que él va a conducir. Son 1, 2, 3, 4. Ven, 4 de estos de 30 grados. Entonces, Ok, ya. 4 y medio. Y eso va a ser exactamente todos los demás. Entonces, si vemos este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 y medio. Entonces, Profe, perdón, eso es porque el sistema está balanceado, como dijo al principio. el sistema tiene que estar balanceado. Si una de estas es diferente, ya esto acá va a haber una que conduce más que otra y por lo tanto ya no va a ser un voltaje medio de cero. Esto tiene que ser con una gran sincronía, porque si no, entonces empiezan a haber esas pequeñas diferencias entre la parte superior y la parte inferior, la parte negativa. Entonces ya el voltaje medio no va a ser cero. Profe, ¿y eso sea en la realidad o esto es nada más para el didáctico? La idea es que esto de acá sea casi exacto, o sea, muy bien sincronizado, y normalmente eso trabaja a frecuencias de frecuencias de 60 Hz y demás, entonces son frecuencias
relativamente bajas, por decirlo así, son frecuencias muy lerdas o lentas. Entonces, para un microcontrolador, controlar esos disparos es muy sencillo, no es algo que le cueste mucho lograr esa sincronía. Profe, dice Johan que si le permitís entrar. Ok. Entonces, eso es esta parte de acá. Vean que es muy similar al que ya ustedes hicieron en los trifásicos de otros análisis que hicimos, pero al final lo que cambia es un poco el tema de cuánto es que inicia y cuándo finaliza, pero la parte de dibujar es exactamente igual. Después, ¿qué seguía? Bueno, sigue definir aquí arriba quiénes son los que están conduciendo. Entonces, si nos vamos por acá, vemos que estamos con el 4 y el 5, entonces aquí tengo 4 y 5. Después, acá vemos que entra este y ya estaba este. Este es el más viejo. Pero recordemos que la regla que decía que en los últimos 30 grados lo van a sacar dos tristores, el más nuevo y el otro que estaba conduciendo. Por lo tanto, exactamente acá, vemos esta línea, empieza a conducir 5 y 6 y sacan al 4. Entonces aquí está solo 5 y 6. Después llega a este punto donde ya ingresa el 1, por lo tanto me va a sacar el 5 y ahora tengo 1 y 6. Después acá ingresa el 2, entonces me va a sacar el 6 y ahora voy a tener 1 y 2 nada más. Y así consecuentemente en todos los demás. ¿Está claro esa parte? Sí. ¿Qué pasaría si el ángulo fuera mayor? Vamos, si fuera un ángulo de disparo todavía más pequeño. Entonces, podría darse el caso, como decía la regla, voy a repasar un toquecito, que estuviera entre esta condición. Y ahí pueden conducir 3 o 2. Pero vean que estamos aquí. Nuestro ángulo de disparo es 75. Entonces, solamente 2 tristores van a conducir al mismo tiempo. Esa es la condición que nos dan. Y por lo tanto, aquí estamos viendo que se está cumpliendo. Al final, todo tiene que calzar. Cuando ya tenemos esto de aquí, ahora sí, nos vamos a estos diagramitas, o estos machotes, que al fin y al cabo, lo podemos ver algo como esto que está acá. Entonces, el primer caso, ¿quiénes eran los que estaban conduciendo? Aquí estamos en 4 y 5. ¿Sí? Entonces somos estos. Este de acá, 4 y 5, después 5 y 6, y después 1 y 6. Entonces, 4 y 5 sería este tristor y este tristor. Entonces, lo que hacemos es que marcamos esa línea como para indicar que ellos están en cortocircuito, están conduciendo. Y ahora sí, vamos a sacar la forma o la tensión, que en este caso la que nos piden es VTR. Entonces, como tiene esa polaridad, nosotros no debemos cambiarla, porque es un error algunas veces decir, ok, vamos a sacar que sería VAC, porque al final está conduciendo acá, y por lo tanto aquí sería VAC. Y en realidad no, porque la polaridad que nos están pidiendo es VTR. Por lo tanto, tenemos que sacar atención con este punto a esta referencia. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la tensión que estamos viendo acá? La que estamos viendo acá sería, como este está en corto, este está en corto, la tensión que hay de aquí es la misma que hay acá, y la tensión que hay acá es la misma que hay aquí. Por lo tanto, la tensión que vamos a ver, VTR, va a ser igual a VCA. Y aquí lo colocamos. ¿Cuál es la forma de hacerlo? También, que sería la que se muestra acá. Esta tensión que está aquí, como son dos resistencias, son exactamente iguales, yo puedo hacerlo como un divisor de tensión. Si aquí está VCA y tengo dos cargas, por lo tanto, en esta resistencia lo que va a estar es VCA medios y en esta va a estar VCA medios. Al final, si hago VCA medios más VCA medios, eso me va a dar VCA. Entonces, esa va a ser mi primer etapa. Vean que aquí tengo 4 y 5, aquí pongo CA. Puedo poner igual VCA o CA, eso dependerá de ustedes como quieran verlo, pero al final es igual, simplemente aquí coloco la referencia que la tensión va a ser VCA.
El siguiente elemento, la siguiente etapa va a ser 5 y 6. Entonces, con 5 y 6, vean que aquí está este, y ahora está el 6. Y aquí no tengo ninguno. Entonces, en ese momento que no tengo ninguno, aquí la tensión en esta resistencia va a ser 0. Aquí lo que va a tener es una tensión que va a ser VTS, que va a ser igual a VCB, porque vean que está aquí en corto, por lo tanto aquí tengo VC y aquí tengo VB, por lo tanto aquí tendría VCB. Aquí tengo VCB y por lo tanto aquí tengo VCB medios y aquí tengo VCB medios. Pero la tensión que me están pidiendo a mí es VTR. Por lo tanto, al hacer la sumatoria, yo tendría que VTR va a ser igual a VCB medios más 0. Por lo tanto, VTR va a ser igual a VCB medios. ¿Está claro este punto? ¿Jóvenes? Profe, tal vez ahí si el Q1 está todo abierto ahí, ¿cuál sería el otro punto de referencia para decir que VTR es igual a, a VCB con el punto de referencia aquí en 0 voltios? Si eso ninguno de estos directores está conduciendo. No, 0 voltios es la tensión que hay en la resistencia, porque la corriente aquí es 0. Como no hay circuito cerrado, la corriente es 0 y por lo tanto la tensión en la resistencia es 0. Entonces, cuando yo hago un recorrido, si yo digo, ok, voy de aquí, ¿cuánto tengo en esta caída? USB medios. Voy por acá, ¿cuánto tengo la caída aquí? 0. 0. Entonces, la tensión que hay de aquí a R serían únicamente esta. ¿Lo ves? Sí. Y copiado, sí, es que yo lo veía como que no se cerraba el circuito ahí como para poner esos puntos de referencias. Correcto. Entonces, el último punto, que es este que estamos analizando acá, sería 1 y 6. Entonces, cuando está 1 y 6, tengo este cerrado y tengo este cerrado. Entonces, ahora cambia, vean que ahora la tensión que hay en esta resistencia, como aquí no hay ninguno conduciendo, aquí va a ser 0. Y la tensión que voy a tener acá va a ser VBA, aquí, VBA. Por lo tanto, la tensión aquí es VBA medios y la tensión aquí es VBA medios. Si vuelvo a hacer el recorrido desde aquí hasta R, que es lo que me están pidiendo, entonces aquí tengo 0, no hay tensión, no hay corriente, y aquí tengo VBA medios. Por lo tanto, VTR va a ser igual a VBA medios. Y aquí lo coloco acá, aquí está el resultado. Entonces, vean que aquí arriba voy llenando en estos espacios las tensiones que voy observando. Entonces aquí tengo VCA, VCB medios, VBA medios. Cuando yo puedo hacer las otras, vean que voy a obtener exactamente lo mismo. Yo les recomiendo que lo hagan, pero va a darles muy similar a esto que está acá, que VCA, VCA, VCB medios, VBA, VBA medios. ¿Por qué tienen que darles igual? Porque recordemos que esto es una señal, una forma de onda que es simétrica. La parte superior tiene que ser igual a la parte inferior. Entonces al final tiene que haber esa simetría. ¿Cómo hago para dibujar esto? Porque aquí tengo tensiones medias. Esa es la diferencia que en otros momentos tal vez no hemos dibujado. Bueno, aquí viene la cuestión de ustedes y su habilidad para el dibujo. Yo les voy a enseñar un método y ustedes ahí lo pueden utilizar o pueden utilizar otro. Vemos que aquí en este caso dice que la tensión que vamos a ver es VCA. Entonces yo busco la gráfica de VCA, aquí la tengo. Entonces simplemente marco desde acá hasta donde finaliza, que sería aquí. Entonces aquí termino. Y después me dicen que es VCB medios. Entonces yo busco VCB, que sería esta que está acá. Pongo un punto aquí, agarro con una regla y digo cuánto hay de aquí a aquí y lo pongo en la mitad.
y ahí marco el punto. Entonces, subo a ese punto y ya tendría VCB medios, y el otro punto es acá, que sería cuando finaliza, y en este caso igual, vean que aquí va VCB medios, entonces marco con la regla acá, mido cuánto hay de aquí a aquí, y en la mitad pongo el punto. Entonces ahí trazo esta recta lo más similar posible a esta forma senoidal para representar ese VCB medios. Igual hago lo mismo con los demás que son tensiones medias. La ventaja es que siempre van a ser medias o totales, nunca va a haber otra división. Entonces se repite para las demás. Siempre tiene que darles simétrico, no puede darles algo extraño como que este vaya aquí para arriba. Entonces ya eso tiene que dar la indicación de que hay un error en su análisis o hay un error en la forma en que está evaluando esto, porque eso tiene que quedar simétrico. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes, toda esta parte de cómo se obtuvieron estas curvas? Correcto. Perfecto. Ustedes ahora recuerden, van a practicarlo. La tarea es igual, ustedes hacen un papel y después la escanean y la suben al campus. Entonces, recordarles, importante, no se debe cambiar la polaridad del circuito, ya que una vez definida la tensión a dibujar, no cambie, porque las formas de onda ya tienen contemplado este cambio. Si ustedes observaron, nosotros siempre mantuvimos esta forma de que T a R, siempre mantuvimos eso, nunca lo cambiamos. Ustedes igual, no lo cambien. Si ustedes lo invierten, entonces esto va a quedarles mal. Ok, la segunda parte, el punto B de este ejercicio, lo que pedía era dibujar IA, la corriente de línea IA. Para esa corriente de línea, tenemos que volver a dibujar. Entonces, en este caso, vamos a analizar el circuito, este circuito acá. Me están pidiendo la corriente IA, que es la que va por acá. Entonces, esa corriente únicamente va a tener un valor cuando conducen o Q1 o Q4. Cuando se conduce Q1 va a ser positiva, cuando conduce Q4 va a ser negativa. Recordemos que Q1 es un tristor que está en esta dirección y Q4 es el que va contrario. Entonces, esos serían los únicos dos momentos donde hay corriente. Cuando ninguno de los dos conduce, la corriente es cero. Entonces, normalmente se vuelve a tomar este punto de acá. Algunas veces se dibuja encima de la que ya estaba, encima de esta que ya hemos dibujado, pero simplemente se cambia el color de las líneas para hacer la referencia a que es una corriente, es otra gráfica. Entonces, vemos que aquí tenemos lo mismo que vimos hace poco, y lo que vamos a hacer es que cuando no conduce ni 1 ni 4, que son estos dos tristores, entonces vamos a poner 0. Vamos acá. Cuando conduce el 1, que serían estos espacios de aquí, entonces vemos que la corriente, en este caso dice que es 1 y 6. Entonces 1 y 6, 1 está acá. Entonces la corriente que va a ir por acá va a ser igual a ¿qué? A V, a B, entre 2R, porque hay dos resistencias. Entonces, eso es lo que se muestra acá. El valor de esta va a ser la misma forma de onda de V a B, pero dividido entre 2R. En este caso igual no vamos a dividir entre 2R porque R tampoco es que vamos a hacer esto a escala, pero vamos a dibujarla sabiendo que la escala es esta tensión dividido entre 2R. La forma de onda es la misma porque como es una resistencia no deforma la forma de la corriente, entonces vamos a tener esta curva que se muestra acá. Y cuando está 1 y 2, aquí está 1 y aquí está 2, entonces aquí vamos a tener la tensión VAC. Por lo tanto, la corriente sería VAC entre 2R. ¿Ok? Ya cuando tenemos estas dos, hacemos lo mismo con las del tristor Q4, que en este caso, cuando conduce el tristor 4, la corriente es negativa. Entonces lo que hacemos es, ok, conduce 4 y conduce 3, entonces la tensión que yo voy a tener es VAB igual entre 2R. Si ven la forma de la onda, vean que ya contempló eso. Vean que ya aquí la corriente es negativa.
Entonces, no hay que invertir la polaridad, igual que la vez anterior. Simplemente vamos a siempre a ver como que la corriente va en esta dirección. Entonces, VAB entre 2R, y aquí está VAB. Entonces sería en todo ese espacio que conduce 3 y 4, aquí sería VAB. Y después 4 y 5, entonces 4 y 5 estaríamos acá con igual VAC entre 2R, que sería esta de acá, que se ve punteada. Entonces, por lo tanto, aquí y termina acá. Y aquí vuelvo a hacer. Entonces, esta sería la forma de la corriente. Ya después, para obtener el valor de RMS, simplemente hay que integrar estas dos de acá. Igual en un periodo entre 1 y t, porque recordemos que cuando son RMS, las formas de onda, al final, como van elevadas al cuadrado, se pueden ver como que son iguales. Entonces, yo para integrar esto, simplemente es 2 veces esta ecuación, esta forma de onda, pues son 2 iguales, dividido entre el periodo, que el periodo sería 1 entre pi. No voy a hacer 2pi, porque recordemos que hay 2 iguales, entonces al final yo lo puedo hacer como 2 dividido entre 2pi, al final queda 1 entre pi. ¿Claro hasta acá, jóvenes? Más o menos, más o menos. ¿Qué faltó Profe, ahí? profe, tal vez ahí el VB a medios, ahí la bajadita esa ahí para no llegar hasta abajo es lo que no le Ok, agarré. pero eso de huevo a medio fue lo que vimos aquí, ¿verdad? Sí, pero dijiste que se dividía entre dos, pero ahí no lo veo como Es que eso es lo que yo muy a les la decía. mitad. Eso es lo que yo te decía, que esto todo es corriente. Aquí todo está dividido entre 2R. Entonces, por eso aquí no estamos haciendo eso de dividirlo. Pero ahí nada más, Beto, esa corriente va a ir siguiendo la línea del VAB hasta donde está el 1.6, donde termina ese segmento. Después de ahí pasa el otro a conducir, que sería el 1.2. Ok, sí, ahí ya la vi. Ujú. Sí, Este punto acá. hasta donde llega el límite de ahí, correcto. Eso era, gracias. Aquí esto, te referidas. Correcto, Sí, eso era. ahí. Ujú. Perfecto. Entonces, ya con eso ya tenemos las dos formas de onda que pedían el punto A y el punto B. Y lo último que nos resta dibujar es el ánodo cátodo. En este caso, el tristor 5. Entonces, acá hay que tener cuidado con el tema de cuál es el tristor o cuál es el voltaje ánodo cátodo que se pide dibujar. Si yo pido el 5, entonces normalmente está en polaridad, aquí sería ánodo y aquí cátodo. Pero si pido el 2, aquí está el ánodo y aquí está el cátodo. Entonces están al revés. Entonces hay que tener cuidado con eso a la hora de dibujarlo. ¿Cómo se dibujan las tensiones ánodo-cátodo? En realidad es muy sencillo. Aquí lo que estamos haciendo es que cuando conduce, cualquiera de estos dos que conduzcan, va a ser 0, porque está en corto. Entonces, vean que aquí en todo momento que conduce 5, aquí en esto que conduce 5, la tensión es 0. Cuando conduce 2, la tensión es 0. Los únicos puntos donde va a ser diferente de 0 es cuando ninguno de los dos conduce. Y son en estos momentos de acá y en este momento de acá. Entonces, como normalmente lo que vamos a simplificar es que esto está en A neutro, entonces lo que vamos a ver aquí es una tensión de VC, aquí la corriente es 0, por lo tanto aquí es 0, y esto es neutro. Entonces, la tensión que vamos a ver de aquí a aquí va a ser VCN. Entonces, por eso vean que aquí esta es la gráfica que está en el medio, la que son de tensiones de fase. Entonces, vean que aquí lo que vamos a dibujar es VCN. Entonces, vean aquí VCN y aquí VCN. Nada más. Si se hubiera pedido la tensión ánodo cátodo del tristor 2, entonces esto sería al revés, porque ya no sería VCN, sería VNC. Y VNC es esta roja punteada, entonces ya ahora sería así.
¿Está claro eso? Porque ese es un error muy común que observo en los exámenes y en las tareas, que esto lo ponen o lo tratan igual. Y es diferente dibujar la tensión anodo-cátodo del tristor 5 de la del 2, igual del 3 o el 6, igual del 1 y el 4, porque están invertidas. Entonces, como están invertidas, igual acá se va a invertir. Lo que están desfasadas son 180 grados, profe. ¿Sí? Sí, en este caso sí, porque son dos nada más. Pero igual es porque estamos dibujando con USN. Vean que la forma, igual, tanto el área de abajo como el área de arriba es igual. Tiene que ser tiene que ser simétrica. No puede ser que dé una diferente, una volteada. Eso también es, en todos estos ejercicios de CACA, todo tiene que ser simétrico. Si no les está dando simétrico, quiere decir que algo están haciendo mal. Entonces, es una forma rápida de estar verificando si voy por buen camino o no. Profe, ¿podría seguir ahí la ruta de si fuera Q2, como lo hiciste? Es que lo hizo muy rápido y no vi, digamos, entendí que es con la línea punteada, pero ¿cómo quedaría entonces? Sería así, vamos, acá, Ajá, cae, ok, y aquí es como un espejo. ok, sí, ya entendí. Perfecto, gracias. Entonces, eso ya sería lo que representa de los dibujos, en este caso de lo que son tensiones de línea y de corrientes y tensiones de lo que es de ánodo cátodo. Y ya con eso tenemos para poder terminar lo que es el resto del ejercicio. ¿Qué es lo que nos resta? Obtener la tensión de línea a través del punto A, obtener la corriente de línea RMS a través del punto B, obtener la tensión RMS de fase. En este caso es muy sencillo, la tensión RMS siempre es la tensión de línea entre raíz de 3. Entonces, es la que obtuvimos en el punto D, dividido entre raíz de 3. Aquí se observa la gráfica, la ecuación. Después, lo que es la potencia aparente, en este caso es raíz de 3 por la corriente de línea, por el voltaje de línea. Y por último, el factor de potencia, que ustedes saben que es potencia activa entre la potencia aparente. Entonces, esta es la idea del ejercicio, que ahorita se pongan a trabajarlo, ojalá, para que cualquier duda o consulta, entonces yo pueda resolvérselas a mayor brevedad. No sé si hay algo acá que quieran repetir, alguna consulta adicional acerca de estos procedimientos para graficar. Profe, en dado caso del examen, vamos a trabajar con esos mismos ángulos, no nos vas Ah, no, o esos sea, ángulos varían. Sí, los ángulos varían. Igual, lo que cambia son las formas un poco, pero ustedes ya tienen el método de cómo sacar esto. Y Pero, en la práctica vienen varios ejercicios con diferentes ángulos. profe, pero siempre se siguen esas mismas reglas, los de que alfa va cambiando ahí, entonces unos conducen, otros no. Exactamente. Estas reglas son las mismas. Incluso aquí ya nos dan unas ciertas pistas. Bueno, no pistas, nos dan ya los pasos. Acá nosotros estamos en 75, entonces solo dos conducen al mismo tiempo. Si estamos entre 0 y 60, conducen de 3 a 2. Pero el procedimiento siempre es el mismo. Así que estamos viendo acá. Voy a subir nada más el formato, que este no lo he subido. Voy a subirlo una vez para que lo tengan ahí. Es una hoja que viene con esto acá, como, creo que eran como 9 veces que vienen estos. Entonces, para que ustedes ahí pueden ir haciéndolo por cada uno de estos elementos. Ok, jóvenes, no sé si hay más consultas.
Edgardo. De profe, ¿no? Si solamente usted va a subir el video de una, pues yo no pude ver lo inicial de la clase, entonces para irme ubicando y hacer el ejercicio de una. Sí, correcto. Está bien, Lo voy gracias. a subir. Pura vida. Entonces, jóvenes, quedamos hasta acá. Voy a subir el video, voy a subir la plantilla para que ya puedan realizar la práctica de una vez. Y quedo al pendiente, quedo atento al